Moisés, el hombre que enfrentó a Egipto. Y si el hombre que un día enfrentaría al imperio más poderoso del mundo hubiera estado a punto de morir cuando apenas era un bebé, antes de abrir el mar rojo, antes de hablar con Dios en el fuego, antes de liberar a un pueblo entero, Moisés fue un niño perseguido por una sentencia de muerte. Egipto tenía miedo. El pueblo hebreo crecía demasiado rápido. Eran esclavos, pero se multiplicaban, y Faraón vio en ellos una amenaza. Entonces tomó una decisión brutal. Todo niño hebreo varón debía morir. En medio de ese decreto nace Moisés. Su madre lo mira y sabe que no puede protegerlo por mucho tiempo. Durante meses lo esconde. Cada llanto podía descubrirlo, cada ruido podía ser el final, pero llega un momento donde esconderlo ya no basta. Entonces prepara una cesta, la cubre con brea, coloca al niño dentro y lo deja sobre el río, no porque no lo amara, sino porque era la única forma de salvarlo. Su hermana Miriam observa desde lejos. El río lleva al niño hacia un destino que nadie podía imaginar, y entonces ocurre lo imposible. La hija de Faraón encuentra la cesta. El niño que Faraón quería destruir entra en la casa de Faraón. El enemigo intenta borrar una vida, pero Dios la coloca justo dentro del palacio. Moisés no empezó con poder, empezó en una cesta, frágil, escondido, sin control sobre su destino. Pero cuando Dios tiene un propósito, ni el río ni el decreto de un rey pueden detenerlo. Pero crecer en el palacio no significa olvidar quién eres, porque Moisés sería criado entre lujos egipcios, mientras su sangre seguía gritando otra historia. Moisés lo tenía todo: nombre, palacio, educación, poder, pero un día vio algo que destruyó la vida que conocía. Moisés creció como príncipe de Egipto, vivía entre columnas, oro y autoridad, pero fuera del palacio su pueblo sufría. Los hebreos seguían siendo esclavos, y aunque Moisés vestía como egipcio, su origen no podía ser borrado. Un día sale y ve a un egipcio golpeando a un hebreo. No mira desde lejos, se acerca. Algo dentro de él se rompe. La injusticia ya no es una idea. Tiene rostro, tiene sangre, tiene dolor. Moisés reacciona, pero no con sabiduría, no con paciencia, no con dirección divina. Reacciona con impulso. Mata al egipcio y lo esconde en la arena. Por un momento cree que nadie lo vio, pero al día siguiente descubre la verdad. Su pecado ya era conocido, y cuando Faraón se entera, Moisés pasa de príncipe a fugitivo. El hombre que vivía en el palacio termina huyendo al desierto, de las vestiduras reales al polvo, del poder al silencio, de Egipto a Madián. Moisés quería hacer justicia, pero lo hizo con sus propias manos, y a veces el llamado de Dios se retrasa, no porque Dios se haya olvidado, sino porque todavía está formando al hombre que va a usar. Pero el desierto no era el final, era el lugar donde Moisés perdería su orgullo para escuchar una voz que cambiaría todo. Después de huir, después de perderlo todo, después de pasar años en el anonimato, Dios aparece, pero no en un palacio, no en una batalla, aparece en fuego. Moisés ya no era príncipe, ahora era pastor, cuidaba ovejas en el desierto. La vida parecía haberse reducido a silencio, rutina y polvo. Pero un día ve algo extraño: una zarza arde, pero no se consume. Moisés se acerca y entonces escucha su nombre: Moisés, Moisés. No era una voz cualquiera, era Dios llamándolo desde el fuego. Y lo primero que Dios le dice no es ve, es quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Antes de enviar a Moisés, Dios le muestra quién está hablando. Luego le revela el dolor de Israel. He visto la aflicción de mi pueblo, he oído su clamor, he descendido para librarlos. Y entonces viene la orden: ven, te enviaré a Faraón. Moisés no responde con valentía, responde con miedo. ¿Quién soy yo? El hombre llamado para liberar a miles no se sentía capaz de hablar con uno solo. Pero Dios no le dice confía en ti, le dice yo estaré contigo. El llamado de Dios no siempre llega cuando te sientes fuerte. A veces llega cuando ya no tienes títulos, orgullo ni seguridad, porque Dios no busca al hombre más confiado, busca al hombre que aprenderá a depender de él. Pero Moisés
Moisés no aceptó fácilmente, puso excusas, dudó, tuvo miedo y aún así Dios no retiró el llamado. Imagina volver al lugar del que huiste, pero esta vez no como príncipe, no como fugitivo, sino como mensajero de Dios. Moisés regresa a Egipto, ya no viene con poder humano, viene con una vara, con Aarón a su lado y con una frase que sacudiría el trono: deja ir a mi pueblo. Faraón escucha el mensaje, pero no se impresiona. Para él, Moisés no es un libertador, es un problema, y responde con arrogancia: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? Esa pregunta marcaría el inicio del juicio sobre Egipto. Faraón no solo rechaza a Moisés, rechaza a Dios, y para demostrar su poder, endurece aún más la carga sobre los hebreos. Ahora deben trabajar más, sufrir más, producir más. El pueblo mira a Moisés con frustración. La liberación que prometía esperanza al principio trajo más dolor. Moisés vuelve a Dios quebrado: ¿por qué me enviaste? Y Dios responde como quien ve el final desde el principio: ahora verás lo que haré. A veces obedecer no hace que todo mejore de inmediato. A veces la obediencia primero revela la resistencia del enemigo, pero cuando Dios empieza una liberación, no la abandona a la mitad. Faraón quiso medir fuerzas con Dios y entonces Egipto empezó a temblar. Faraón pidió saber quién era Dios y Dios respondió, no con palabras suaves, sino tocando el corazón. Egipto confiaba en su río, en sus dioses, en su tierra, en su poder, pero las primeras plagas empiezan a atacar precisamente aquello que Egipto creía controlar. Primero, el agua del Nilo se convierte en sangre, el río que daba vida se vuelve señal de juicio. Luego vienen las ranas, invaden casas, camas, palacios, todo Egipto. Después el polvo se convierte en piojos, la incomodidad se vuelve insoportable. Los magos de Egipto intentan imitar, resistir, explicar, pero llega un punto donde ellos mismos reconocen: dedo de Dios es este. Luego llegan las moscas, pero aquí ocurre algo importante. Dios empieza a hacer diferencia entre Egipto y su pueblo. La tierra de Gosén, donde estaban los hebreos, queda protegida. Faraón empieza a ceder, pero solo de palabra. Promete dejar ir al pueblo, pero cuando la presión baja, vuelve a endurecer su corazón. Las primeras plagas no solo golpean a Egipto, revelan algo más profundo. Cuando el corazón es orgulloso, ni el dolor lo cambia, solo busca alivio, pero no arrepentimiento. Y como Faraón no escucha, las plagas dejan de ser advertencia suave y empiezan a tocar lo más valioso de Egipto. Hay un momento donde ignorar una advertencia ya no solo te afecta a ti, empieza a destruir todo lo que te rodea. Eso le pasó a Faraón. Egipto ya había visto señales, pero Faraón seguía resistiendo. Entonces las plagas aumentan, ya no solo incomodan, ahora golpean economía, salud, cielo y tierra. Muere el ganado de Egipto, la fuerza del campo, la riqueza, el sustento cae. Después vienen úlceras, dolor en la piel, dolor visible, dolor que ni los magos pueden soportar. Luego cae granizo, no una lluvia normal, una tormenta devastadora. El cielo golpea la tierra, cultivos destruidos, árboles quebrados, miedo en todo Egipto. Pero aún así, Faraón vuelve a endurecerse. Entonces llegan las langostas, lo poco que quedó después del granizo. Ellas lo consumen. Egipto queda vacío y después viene la oscuridad. 3 días sin luz, una oscuridad tan densa que podía sentirse, pero en las casas de Israel había luz. Faraón llama a Moisés, parece ceder, pero todavía quiere negociar, quiere obedecer a medias, quiere dejar ir al pueblo, pero controlar lo que se llevan. Moisés no acepta porque la libertad que Dios da no se negocia. Faraón no perdió por falta de señales, perdió porque su orgullo fue más fuerte que su razón, y cuando el corazón se endurece demasiado, hasta la luz se vuelve insuficiente. Pero todavía faltaba una plaga, la más dura, la que cambiaría Egipto para siempre. La última plaga no llegó con ruido al principio, llegó en silencio, de noche, cuando Egipto dormía, sin saber que nada volvería a ser igual. Dios anuncia el golpe final. Después de esta noche, Faraón dejaría ir al pueblo, pero Israel debía prepararse. No era una noche cualquiera, era la noche de la Pascua. Cada familia israelita debía tomar un cordero, prepararlo, comerlo
con rapidez, estar listos para salir, pero había una señal clave: la sangre en los postes de la puerta. Esa sangre marcaría las casas que serían protegidas. Mientras Egipto confiaba en su fuerza, Israel debía confiar en la obediencia. No era una defensa militar, no era una muralla, era fe marcada en la puerta. Esa noche el juicio pasó por Egipto, y donde no estaba la señal hubo dolor. El palacio lloró, las casas lloraron, Egipto entero despertó en lamento. Faraón llama a Moisés, ya no se burla, ya no negocia, ya no desafía, solo dice: levántense, salgan de mi pueblo. Después de generaciones de esclavitud, la puerta se abre. La libertad de Israel no nació en una batalla, nació en una noche de obediencia, porque cuando Dios decide liberar, ningún trono puede impedirlo. Pero salir de Egipto era solo el comienzo, porque el camino hacia la libertad los llevaría directo a un lugar sin salida: el Mar Rojo. Israel estaba libre, pero de pronto quedó atrapado. Delante el mar, detrás el ejército de Egipto, y en medio un pueblo que empezó a preguntarse si Dios los había llevado a morir. Faraón se arrepiente de haberlos dejado ir, su orgullo vuelve, reúne soldados y fuerza militar. Egipto sale a perseguir a los hebreos. Mientras tanto, Israel llega al Mar Rojo. No hay puente, no hay barcos, no hay salida visible. El pueblo entra en pánico, le reclaman a Moisés. No había sepulcros en Egipto. El miedo les hace preferir la esclavitud antes que la incertidumbre. Pero Moisés se mantiene firme. No teman, estén firmes, vean la salvación de Dios. Entonces Dios da la orden: avanza. Y Moisés levanta su vara sobre el mar. El viento sopla, las aguas se abren. Donde había muerte, aparece camino. Israel comienza a cruzar entre muros de agua. Cada paso es imposible, pero real. Egipto entra detrás, pero el mismo camino que fue salvación para Israel se convierte en juicio para sus opresores. El mar vuelve y el ejército que perseguía al pueblo queda derrotado. El Mar Rojo no fue solo una salida, fue una línea. De un lado quedaba la esclavitud, del otro una nueva vida. Y Dios mostró que cuando Él abre camino, nadie puede cerrarlo. Pero ser libre no significa sentirse libre, porque después del milagro, Israel tendría que aprender a vivir sin cadenas, y eso fue más difícil de lo que parecía. Israel salió de Egipto, pero Egipto no salió de Israel tan rápido, porque puedes salir de la esclavitud y todavía pensar como esclavo. El pueblo ya era libre, habían visto plagas, habían visto el mar abrirse, habían visto a Dios pelear por ellos, pero al entrar al desierto, el miedo volvió. Primero fue la sed, luego el hambre, después la nostalgia de Egipto. Empezaron a decir: mejor estábamos allá. Es increíble, Egipto los oprimía, pero ahora lo recordaban como si hubiera sido seguridad. El desierto reveló algo profundo: la libertad externa no cura automáticamente el miedo interno. Dios les da agua, les da maná, los guía con nube de día y fuego de noche, pero aún así el pueblo duda. Moisés queda en medio, entre un Dios fiel y un pueblo inestable, entre la promesa y la queja. El momento más fuerte es este: Dios los sacó de Egipto en una noche, pero formar su fe tomaría años, porque el milagro libera el cuerpo, pero el proceso transforma la mente. El pueblo libre tenía miedo porque no sabía confiar todavía, y esa es una verdad dura. A veces Dios te saca de un lugar, pero luego tiene que sacar ese lugar de ti, y ahí es donde Moisés se convierte en algo más que un libertador. Se convierte en guía, intercesor, profeta, un hombre que cargaría con el peso de una nación. Si esta historia te hizo reflexionar, suscríbete al canal, dale like si quieres más historias bíblicas así, y comparte este video con alguien que necesite recordar que Dios también puede usar una vida imperfecta. Nos vemos en el próximo video.